Mis hermanos, libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Si usted me ve un poco malicioso es porque hoy estoy estrenando un regalo que Dios me trajo esta semana. Así que por algo será. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Dice la palabra: el Señor le dijo a Ananías, ¿verdad? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios, bendecimos nuestras vidas y esperamos que tu palabra, que es bendita, pueda bendecirnos mucho más. Gracias por tu Espíritu Santo que se mueve en este lugar esta mañana, Señor Jesús. Clamamos para que el vacío que pueda haber existido en nuestro corazón antes de venir a este lugar pueda ser llenado a través de la alabanza, a través de la oración y ahora, Señor, complementarse a través de la palabra que vamos a recibir. Bendice, Señor, cada minuto de este mensaje. Habla a mi vida, habla a la vida de mis hermanos y llénanos de tu gracia y de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez nosotros nos hemos preguntado si entonces yo qué es lo que necesito tener para poder servir al Señor? De hecho, hay algunos lugares donde ponen ciertos requisitos y dice usted no puede servir al Señor si no cumple este requisito. Pero realmente, ¿qué es lo que necesitamos para servir al Señor, usted y yo? ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿O qué es lo que Dios espera ver en nosotros para poder hacernos, como dijo de este hombre? Está hablando de Saulo de Tarso. ¿Usted recuerda quién era Saulo de Tarso en la historia? ¿Ha oyó hablar de un señor Saulo de Tarso? ¿A usted no le gustan los chismes? Le voy a contar uno. Saulo de Tarso era un hombre judío, un fariseo, de los más estudiados. Y en determinado momento tanto celo sentía por la palabra de Dios que se volvió perseguidor de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Mataba y mandaba matar y encarcelaba y lastimaba a quien se dijera cristiano. Esto era Saulo de Tarso. Sin embargo, Dios no estaba viendo en Saulo de Tarso solo eso. Él estaba viendo más allá en la vida de Saulo de Tarso. Y en un momento de su vida, cuando él se conduce a eliminar cristianos en una ciudad, él se encuentra con Jesús. Y Jesús le habla. Y el hombre queda enceguecido, casi como teniendo que reconocer que toda su vida había estado ciego. Y ahora necesitaba que alguien le enseñara la luz. Y Dios habla a un hombre muy cristiano, muy devoto, llamado Ananías, y le dice: ve a tal lugar. Ahí está un hombre, pero ese es no, el hombre, no, ¿cómo puedo yo orar por él y bendecirlo? Ve. Y le dice el Señor: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y cuando usted lee la historia del libro de los Hechos, se da cuenta que esta palabra que Dios le da a Ananías se cumple en la vida de Saulo de Tarso. Se cumple en la vida de Saulo. Saulo no solo llevó y extendió la palabra de Dios a través de lo que nosotros conocemos como el Asia Menor, que era el mundo de aquella región, conocido en aquel tiempo. No solo llevó la palabra de Dios a esas regiones, no solo se convirtieron a través de su ministerio miles de personas, no solo se establecieron centenares de iglesias, no solo se estableció una fortaleza grande para la iglesia primitiva, sino que estuvo también hablándole hasta los reyes. Y hubo uno de ellos que le dijo: por poquito y me persuades, Saulo de Tarso, casi me estabas convenciendo de aceptar tu filosofía. Al final Saulo termina en Roma hablando a los mismos emperadores, estableciendo su ministerio desde la cárcel. Ahí sí, ¿verdad? Desde la cárcel enviando cartas para salvación de miles y miles de personas. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué tenía Saulo? ¿Qué necesitamos tener usted y yo? ¿Acaso necesitamos estudiar en un instituto bíblico?
aprender muchos versículos de la Biblia, tener habilidades de oratoria, necesitamos tener un título académico, necesitamos tener el respaldo de una institución o una denominación que diga, este va en nombre de nuestra institución, y entonces, óigalo, necesitamos todas esas cosas. Si es posible, sí. Si usted puede estudiar en un instituto bíblico, en su iglesia hay una institución que enseña la Biblia. Estamos estudiando el libro de Isaías, ya vamos más de la mitad del libro de Isaías. Y no lo hacemos tan rápido como en los institutos bíblicos. El libro de Isaías en los institutos bíblicos lo estudian en una semana. Nosotros llevamos cuántas sesiones, ya no sé ni cuántas, ¿no? Pero vamos de a poquito porque lo queremos saborear. Para que cuando usted después hable del libro de Isaías, lo haya saboreado primero y lo pueda servir de la mejor manera. Busque estudiar la palabra, aprenda ese versículos de la Biblia, le van a servir. Prepárese, párese frente al espejo y hable. Y busque un diccionario, sea amigo de los diccionarios, compre si no tiene un diccionario. Y cuando lea la Biblia y no entiende una palabra, búsquela ahí, busque un diccionario bíblico. Y cuando no entienda una palabra, búsquela para que podamos hablar con propiedad. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a usar las palabras va, sí va. Y entonces para hablar de Dios tenemos que hablar con mucha propiedad, porque vamos a llegar a hablar donde personas que tienen mucha cultura, vamos a llegarle a hablar a personas que tienen mucho conocimiento, personas muy preparadas, y no podemos llegar hablando como hablábamos cuando estábamos jugando en la calle. Tenemos que prepararnos, tenemos que saber hablar, tenemos que prepararnos para eso, pero no es suficiente. No es necesario tener un título, un grado académico. Yo si no sé que esté doctor, entonces no le creo. No importa si no tenemos un título. Si puede ganar un título académico, estudie. Yo soy de los que dicen siempre, si vas a trabajar, le digo yo a los muchachos con los que trabajo, si vas a trabajar, no pierda la esperanza de estudiar. A mí me encanta la gente que estudia. Me gusta la gente que estudia. Y sé que cuesta mucho porque me costó mucho terminar una carrera. Me costó mucho terminar una carrera. Sé lo que significa trabajar, estudiar, tener casa, tener un ministerio. Sé lo que significa eso. Y el sacrificio que hay que hacer. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eso es bendición para nuestra vida. Es bueno hacerlo. Tener el respaldo de una institución, sí es necesario congregarse. Y no como unas personas creen que solo pueden ir a vociferar y gritar y ofender a mucha gente. Y no importa. Hay que tener el respaldo de una iglesia, la instrucción de una iglesia, la enseñanza de una iglesia. Pero es bueno todo eso, pero no es lo que Dios espera en nosotros. ¿Qué cosas espera Dios en nosotros para que seamos instrumentos, como dijo aquí, instrumentos escogidos para llevar el nombre de Jesús en presencia de muchas multitudes? En primer lugar, Dios espera que usted y yo reconozcamos nuestra condición. Muchas veces en el afán de llevar la palabra de Dios o en el afán de parecer muy doctos, muy conocedores de la palabra, nos llenamos de orgullo. Nos llenamos de orgullo. Y llegamos a pensar que tenemos el conocimiento en nuestras manos y que tenemos la verdad en nuestras manos. Y que nadie más puede hablar de esto porque yo tengo la verdad, yo tengo el conocimiento, a mí me fue dada la revelación, pero Dios espera que reconozcamos quiénes somos nosotros. Vaya conmigo por favor al libro de Isaías, capítulo 6. Libro de Isaías, capítulo 6. Y dice ahí en el versículo 5, entonces dije, ay de mí, Isaías está escribiendo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿A cuánto nos caería al pelo esta declaración? ¿A cuántos nos caería, pero como que nosotros lo estamos expresando, esta declaración de Isaías? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Cuántas veces hablamos cosas que no son correctas? Cosas que no son convenientes, cosas que no son agradables, cosas que no alaban y glorifican al Señor. Muchas veces.
Y no quiere decir que seamos malos o que seamos unos cristianos perdidos o que andemos caídos. No, pero muchas veces vienen a nuestra mente palabras que no son convenientes. ¿Sabe por qué? Porque estamos rodeados de mucha gente que utiliza esas palabras, que utiliza esas frases. Cuando estaba pequeño, mi hijo menor, aquí en la esquina, a la par de la casa de la hermana Blanquita, se congregaban muchos niños. Corrían, y yo creo que Alcira no estaba entre ellos, espero que no haya estado entre ellos. Pero había muchos niños que corrían y jugaban y se gritaban y se peleaban. Y sabe, esos niños decían palabras, lo que nosotros llamamos palabras soeces. Lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, malas palabras. Así les decíamos, usted no va a decir malas palabras. Usted en su casa no escucha que nosotros decimos malas palabras. Y como ahí, alrededor de la casa, había un pasillo con una verja y plantitas, los niños salían ahí, no salían a jugar con los otros niños, pero estaban viéndolos jugar, oyéndolos. Y entonces un día viene uno de ellos y dice una palabra de la que los niños decían. Y entonces le pegamos la regañada a nosotros, lo regañamos y le dijimos, usted no va a decir esa palabra. Bueno, está bien. A los días viene el niño pequeñito, Marito, y entonces Stephanie, que estaba un par de años quizás o 3 años mayor que él, dice, estaba allí, y entonces Stephanie jugando con él en el transcurso del día, dijo una de esas palabras. Y él se quedó. Y cuando entramos a la casa, nos dijo, papi, la Fanny dijo la palabra. ¿Y cuál palabra? Le dije, y no va a querer que me la deletreó. Me la deletreó letra por letra. Entonces le dije, no, y entonces empezamos. Las palabras de afuera, ¿sabes? Se nos pegan. Los dichos de afuera se nos pegan. Yo he escuchado a muchos cristianos hablar y usar las mismas palabras y hablar en el mismo tono que hablan sus pastores. Va a escuchar a muchos cristianos o muchos pastores, muchos predicadores que nacen y se vuelven después pastores hablando Señor, en ese estilo, porque sus pastores así lo hacen. Vea usted a los predicadores voy a mencionar una iglesia, por ejemplo, que es bastante difundido su mensaje, de la iglesia Amigos de Israel. La mayoría de sus pastores hablan igualito a su pastor general. Las mismas palabras, las mismas expresiones, la misma cantadito en las palabras. Cantemos iglesia, porque en su iglesia sí lo dicen. Las palabras, las frases, las intenciones se nos pegan, se nos graban. Entonces, si nosotros estamos en medio de un mundo que es sucio, lo más lógico es que la suciedad se nos va a querer pegar. Pero ¿qué tenemos que hacer delante de Dios? Reconocer que somos pecadores, reconocer que no somos tan puros, reconocer que nos sentimos mal cuando estamos en medio de esa gente y podemos sentir que muchas de las cosas que ellos hacen o sienten se nos están pegando a nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces quisiéramos, quizás muy dentro de nosotros, hacer oír a los lugares donde estas personas van? O nos sentimos mal porque no podemos compartir con ellos, nos sentimos un lunar, nos sentimos raros en medio de los grupos donde nos desenvolvemos, porque no podemos participar de lo que ellos hacen. Y la gente se encarga de hacernos sentir mal. Pero mire Isaías, ¿sería Isaías un hombre de verdad malo? ¿Se puede imaginar usted uno de los más grandes profetas de lo que habla después de Moisés, que habla las escrituras? Isaías es uno de los profetas que tremendamente más respetados a través de la historia, más respetables. Sin embargo, ese hombre respetable que era fiel a Dios y que Dios utilizó mucho para hablar a su pueblo, ahora que se siente delante de la presencia de Dios, él dice, hoy estoy muerto. Porque siendo un hombre de labios sucios, rodeado de gente que es sucia, estoy viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se puede imaginar si ese sentimiento viniera a nosotros? ¿Qué sentiría usted esta mañana si pudiéramos reconocer como Isaías la calidad que cada uno de nosotros tenemos? Tendríamos que decir, quizás con mucha más propiedad que Isaías, estoy sintiendo la presencia de Dios y yo creo que me voy a morir porque soy muy malo.
reconocer nuestra condición espiritual delante de Dios, nuestra condición de Dios, y expresar nuestra tristeza, no solo confesar que somos malos, sino expresar nuestra tristeza, que hay dolor en nuestro corazón. Mucha gente expresa, sí, yo soy malo, ¿y qué? Además dicen que genio y figura hasta la sepultura, y árbol que nace torcido jamás su rama endereza, así que nadie me va a cambiar. Nadie me va a cambiar, así nací, así crecí, ahora que ya no me molesten, yo no puedo cambiar. Sí, soy malo, yo soy malo, tengo este problema, pero no hay tristeza en su corazón por esa condición. Dios espera que nosotros reconozcamos nuestra maldad, pero no solo que la reconozcamos y que le digamos, sí, Dios, yo soy malo, que haya tristeza en nuestro corazón por vivir en esa condición, por vivir en el entorno en que nos está rodeando. Decía el salmista, hay mucha maldad alrededor mío, pero yo no me he olvidado de tu ley. Qué bueno es que los cristianos reconozcamos nuestra condición, pero haya tristeza en nosotros que nos impulse a buscar la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra que usted tiene en sus manos, o en su celular, o en su tableta, o en su computadora. Ahí está la palabra. ¿Sabe que hoy para leer la Biblia usted no tiene que andar ese gran libro? Ahora usted puede ir en el bus leyendo la Biblia en su celular, o puede estar en la oficina leyendo la Biblia en su computador, puede estar en su cama leyendo la Biblia en su tableta. Pero ¿para qué ocupamos los celulares? ¿Para qué ocupamos las computadoras y para qué ocupamos las tabletas? Para ver por la ventana de los vecinos, para ver por la ventana de la vida de los demás, para reírnos de las tonteras que hacen otros. Si dedicáramos tan siquiera la mitad del tiempo que dedicamos para husmear en la vida de los demás, para husmear en la palabra de Dios, usted y yo estaríamos mejor. Estaríamos mejor. Decía el salmista, hay mucha maldad alrededor mío, hay mucha condición mala alrededor mío, pero ¿sabe, Señor? Yo no me he olvidado de tu ley, la tengo aquí, y estoy tratando de ponerla en práctica en mi vida. Reconocer nuestra condición, pero que haya dolor, que haya tristeza que nos mueva a ser personas diferentes. Lo que espera Dios de nosotros no es solo que reconozcamos eso. Dice que tengamos la disposición a ser diferentes. Mire el versículo 8. Después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces el profeta entendió y dijo, yo iré. Aquí estoy, envíame a mí. Cuando usted y yo tenemos la disposición de servir a Dios, de buscar a Dios, porque servir a Dios no es venir a hacer cosas en la casa de Dios únicamente. Sí, es parte, pero no es el todo. Servir a Dios no es solo irse a parar a la esquina y empezar a predicar. Servir a Dios no es solo pararse en el púlpito y predicar en una iglesia o ir a hacer una campaña al aire libre. Esa es parte. Pero usted y yo servimos a Dios cuando somos el reflejo de Dios en nuestra vida. Cuando la gente puede ver en nosotros la imagen de Dios. Cuando puede escuchar en nuestra boca, en nuestro lenguaje, en la palabra de Dios. Cuando puede ver en nosotros que lo que hablamos es coherente con lo que hacemos, con lo que vivimos. Cuando su permanencia en la iglesia y su actitud en la iglesia es coherente con su permanencia y su actitud en su casa. Pero qué tristeza que muchas veces en la iglesia tenemos una actitud, tenemos una imagen, pero en la casa nuestra actitud y nuestra imagen es completamente diferente. Y entonces cuando nos dicen, puede ir a hablar a su vecino, no tenemos valor de hacerlo, porque nuestro vecino nos conoce. Sabe quiénes somos, escucha nuestros gritos, escucha nuestro palabrerío, sabe cómo hablamos, sabe cómo nos conducimos, sabe que la armonía que hay en nuestra casa la conoce. Hay que tener disposición de cambiar. Dice Isaías, yo quiero ir, Señor. Y cuando él ve la disposición, cuando Dios está viendo más allá de lo que Isaías puede expresar,
dice que un ángel en el versículo 6 vuela hacia él y tiene en sus manos un carbón encendido que lo toma. ¿Qué había expresado Isaías? Mi boca es sucia. ¿Cómo puedo ir a hablar yo si soy un hombre de boca sucia, viviendo en medio de gente de boca sucia, de labios sucios? Dice que puso el carbón encendido en su boca. Y cuando lo tocó, dice que fue quitada la culpa y limpio su pecado. Cuando podemos reconocer nuestra condición, Dios limpia nuestra culpa y nuestro pecado. Y sabe qué rico es, de veras, qué lindo es, que lo que vino a quitar nuestra culpa y nuestro pecado no fue un carbón encendido. Un día vamos a hacer un culto donde vamos a hacer la santificación por el carbón. Y todos vamos a pasar y le vamos a poner un carbón encendido en la lengua, haciendo lo que hizo, lo que le pasó a Isaías. ¿Verdad que no? Usted no vendría ese día. Si yo le digo, hermano, el próximo domingo es culto de carbón encendido, usted no viene. Usted no viene, le aseguro que no viene. Pero ¿sabe qué rico es? Que Dios no mandó a un ángel con un carbón encendido para purificar su vida y la mía. ¿Sabe lo que hizo? Mandó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser limpios. ¡Aleluya! Eso es maravilloso, eso es precioso. Porque en vez de quemarnos, nos abrazó. En vez de purificarnos con fuego, nos abrazó, nos amó de tal manera que su vida misma fue entregada por usted y por mí. Pero Dios espera disposición en nosotros. Así que cuando Dios le llame, no haga como dijeron aquellos, déjenme irme a despedir, déjenme ir a visitar, déjenme ir a ver si no apagué la cocina. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué querrá Dios que usted y yo hagamos? ¿Qué querrá Dios? ¿A dónde querrá enviarnos el Señor? A usted y a mí. Disfrutaba mucho leyendo la experiencia de unos hermanos que están en un instituto que los lleva a sus prácticas fuera de El Salvador. Y un grupo de ellos fue a Guatemala. Y expresaba una de las señoritas que fue en el grupo, decía, qué experiencia jamás la voy a olvidar. Y publicaba muchas fotos, los lugares, las iglesias y los parques donde anduvieron predicando, orando por la gente. Heme aquí, envíame. Pero es que yo no puedo. Heme aquí, envíame a mí. Es la actitud que Dios espera de nosotros. Además de reconocer nuestra condición y Él se encarga de limpiarlo, Él espera que usted y yo tengamos disposición para ir a obedecer el mandato de Dios. El mandato de Dios no es únicamente congrégate, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Id a las naciones, dice el Señor. A toda criatura, háblale de la palabra. Enseñan las cosas que yo les enseñé. ¿Qué enseñó Jesús? Aquí está plasmado en este libro. Ahora, hagan discípulos. Eso quiere decir, interésense por la gente. No solo tiren el mensaje. No solo lo tiren y a ver a dónde cae, a quién le cae. Busquen a una persona y comiencen a trabajar con ella. Tiene un compañero de trabajo, tiene un compañero de estudio, háblele. Compártale cuando está comiendo. Mira qué bueno lo que hizo Dios. Mira qué bueno estuvo el mensaje del domingo. Y de qué y hablaba de esto y hablaba de aquello. No necesitamos ser grandes predicadores ni grandes oradores. Con solo que usted hable de Dios. ¿Por qué hablamos nosotros en la hora del almuerzo? ¿Qué hablan la mayoría de gente en la hora del almuerzo? Ya sabéis la última hora. Sabéis que en aquel lugar está bien buena la oferta que tienen. Tienen un combo de hamburguesa, papá. Así la hamburguesota, mira, así que, no hombre, bárbaro, ¿cuándo vamos? Mira, la próxima vez vamos a ir a este lugar. Mira, y ya atrapaste el Pokémon. ¿Cómo se llaman los Pokémon? Esos difíciles de atrapar, ¿verdad? No, hombre, mira, tal día dicen que va a haber ¿cómo le llaman ellos? Un gimnasio en tal parte. Ya va la multitud. ¿Y cuál atrapaste? ¿Y cómo lo hiciste? Y mira, y el juego. ¿Y cuál otro? Esas son las conversaciones, le digo, porque yo lo escucho. Cristianos y no cristianos, hablando de lo mismo. Si pudiéramos dedicar unos pequeños minutos cuando estamos almorzando a la par de otra persona para contarle lo que Dios hizo en mi vida.
Yo estaba orando por un trabajo, fíjate, Dios me dio este trabajo, mira, viera qué tremendo. Te voy a contar cómo es que yo estoy aquí. Yo estaba sin trabajo por mucho tiempo y oramos en la iglesia, oramos en la familia, pusimos la petición. Y mira, el siguiente día Dios me abrió la puerta y ahora estoy aquí. Qué bendición. Pero muchos ni siquiera le damos gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Al contrario, hacemos eco de las palabras de los demás que viven quejándose del sueldo del jefe, de la situación de la computadora, de que no tienen la silla buena, de que no tienen el espacio, que mucho calor, que mucho frío. Vivimos quejándonos de todo eso. Pero si dedicáramos un poquito para hablar de la palabra de Dios, yo creo que el mensaje pudiéramos decir como Isaías: heme aquí, Señor, envíeme a mí, dame la oportunidad. Y usted y yo hemos sido enviados, hemos sido comisionados, hemos sido investidos con un privilegio especial, que es compartir la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios sería efectivamente? Me encantan esas tres palabras, ¿verdad? Eficiente, eficaz y efectivo. Es bueno ser eficiente, es mejor ser eficaz, pero lo imprescindible debe ser efectivo, que lo que usted haga le sea de utilidad a otra persona. El mensaje sería muy efectivo si ángeles vinieran a predicarlo. Si bajara una legión de ángeles y se extendiera por el mundo hablando a las naciones sobre Dios y llamándolos al arrepentimiento, sería muy efectivo. Pero Dios no ha comisionado a los ángeles, Dios nos comisionó a nosotros para que compartamos esa palabra. Nos ha llamado a nosotros, nos ha dado el privilegio a nosotros, y usted y yo debemos de hacer eco de las palabras de Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, muéstrame a quién tengo que hablarle, muéstrame a quién tengo que llegar, muéstrame con quién tengo que compartir. Yo le invito a que usted haga lo que con mi esposa y mi hijo estamos practicando desde hace unas semanas, porque le hablaba hace un buen rato de que a veces nosotros perdemos nuestro lugar de la oración, nuestro espacio de oración. Y me dijo un día el Señor: cuarto de guerra. ¿Quieres tener éxito? Cuarto de guerra. ¿Usted vio esa película, Cuarto de Guerra? Pues con mi esposa y mi hijo hemos hecho un cuarto de guerra. Y todos los días estamos orando por peticiones específicas que conforme se van cumpliendo, las vamos quitando. Cuarto de guerra. Y sabe, qué gloriosa presencia de Dios cuando usted ora con buena actitud. Y hemos orado por cosas hoy y mañana Dios está dando la respuesta. Y no es porque seamos buenos ni muy especiales, es porque la gracia de Dios está sobre nosotros y porque hemos dicho: Señor, ya estamos cansados de todo esto. Ahora de verdad vamos a comenzar a guerrear. Y en nuestras oraciones está cada una de las familias de nuestra iglesia. Pero le invito a que usted haga cuarto de guerra en su casa. Que dedique una cierta hora de la noche antes de dormir, si es posible. Ya terminó de lavar los trastos y tapar todas las cosas, y se encierre con su familia y comience a escribir sus peticiones y comiencen a orar, no más, orar por cada una de esas peticiones. Y usted va a ver que conforme usted vaya orando y se vaya metiendo, Dios la va a ir respondiendo. No importa cuán difícil parezcan. Es una película. Es la realidad. Lo hemos estado experimentando nosotros. Lo hemos estado viviendo nosotros como familia. Dios nos ha dado respuestas inmediatamente. Inmediatamente. Me dijo mi hermano un día, como uno de los testimonios más frescos, y no tomamos el beneficio de lo que Dios hizo. Pero me dijo mi hermano un día: ora por favor por mis hijos, mañana van a una entrevista de trabajo. Vamos a orar. En la noche oramos, el día siguiente fueron los muchachos a la entrevista. Ayer nos testificaba Samuel, le dieron un trabajo. Compitiendo con personas que tenían mucha experiencia, le dieron a él el trabajo. Y su hermana fue ubicada en un proceso que está ya
el siguiente paso, el siguiente paso es llegar también a un empleo. Hay alguien que no quiere que diga esto, pero la gloria es para el Señor. Así que nosotros más tardamos en escribir la petición que en quitarla. Dios es bueno. Estábamos orando porque el proceso de juramentación de Mario se había tardado demasiado. Le habían pedido como 30 y no sé cuántas solvencias de diferentes lugares para demostrar que él era un hombre íntegro, porque no lo pueden juramentar. De nada sirve que se gradúe de abogado o de licenciado en jurisprudencia. No es abogado de la República hasta que no lo juramenta la Corte Suprema. Entonces dijimos, Señor, mueve ese documento. El siguiente día lo llamaron y le dijeron, usted va a ser juramentado tal fecha. ¡Wow! Cosa tremenda. Cosa tremenda. Hay que tener disposición para servir al Señor. Y parte de servir al Señor es creer en Dios y contar lo que Dios ha hecho en su vida. Así usted está compartiendo el Evangelio, así está compartiendo su fe. Cuando usted cuenta lo que Dios hace en su vida. Me encanta cuando pasan los jóvenes y dicen, yo estaba pensando, ay Señor, cómo quisiera comer pizza. Al mediodía me dijeron, queremos comer pizza, te invito. ¡Wow! ¿Usted cree que no es una cosa por la que darle gracias a Dios? Claro que sí. Claro que sí. Dios se encarga de cada detalle, del más grande hasta el más pequeño, para bendecir a sus hijos, pero hay que tener disposición. Hay que tener disposición. Dios nos hace un llamado constante, constantemente nos está hablando. Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá a predicar el mensaje? Y solo está esperando que usted y yo digamos, aquí estoy, Señor, aquí estoy, yo puedo hablar, yo puedo entender, yo puedo recordar algunos versículos de la palabra y yo tengo algún testimonio que contar. Eso es lo que Dios espera. Está llamándonos constantemente y nosotros somos los que vamos a decirle al Señor sí o no. No, Señor, fíjate que todavía no estoy preparado. Ok, ahí te vas a quedar esperando mucho tiempo. Y ojalá que Dios no venga y seas como las novias, aquellas que no habían preparado aceite y vino el novio y se cerró la puerta y ellas por buscar aceite se quedaron afuera porque no estaban listas. Dios me comisiona la tarea más importante que Él tiene. Con mano fuerte, dice Isaías, me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Y le dijo a Isaías, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Dios, mi amado hermano, está llamándonos. Dios está llamándonos y Él espera que usted y yo estemos dispuestos únicamente para que nos convirtamos como Isaías en un instrumento santo en las manos de Dios. Como el hombre Saulo, en un instrumento, se me cruza entre Saulo y Pablo. Y Saulo, en este momento todavía era Saulo, como un instrumento escogido en las manos de Dios. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Por eso estamos aquí. Su casa es una casa escogida por Dios. Por eso usted vive en esa casa. Su familia es una familia escogida por Dios. Por eso usted tiene esa familia y yo tengo esta familia. Pero Dios espera que nosotros reconozcamos nuestro pecado y tengamos la disposición de cambiar. Cada día renovarnos. Cada día cambiar. Ese pequeñito que usted ve ahí orando y que ve a veces cantando y a veces haciendo relajo. Decía ayer en la tarde, jugando, se quita los zapatos, se tira al piso, hace cualquier cosa y de repente andaba las manos muy sucias. Y se las vio y dijo, no, mami, limpia manos. Vio las manos tan sucias que ya no soportó verlas más. Y después se siguió tirando al piso. No crea. Y muchas veces es lo que hacemos los cristianos. Nos ensuciamos, pero nos vemos tan sucios como los
como esos indigentes que vemos en la calle, ¿no? No les hace falta bañarse, no les hace falta limpiarse, se acostumbran a vivir así. Que la palabra de Dios que vive en nosotros y que el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos vaya a permitir jamás acostumbrarnos a nuestra condición pecaminosa. Día a día tenemos que venir delante de Dios y hacer nuestra esa palabra, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso no quiere decir que con conocimiento pleno usted y yo vamos a pecar, porque Él es fiel y justo. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos vemos envueltos en situaciones que no son agradables a los ojos de Dios, y día a día tenemos que venir. Cuarto de guerra: perdóname, Señor. Perdóname por lo que dije, por lo que vi, por lo que expresé, por lo que sentí. Perdóname. Límpiame. Y haz de mí un instrumento santo en tus manos preciosas. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para predicar a la simiente santa, dice la Escritura. A Él sea vuestro miedo, a Él sea vuestro temor. El diablo no puede poner temor en nosotros. Entonces hemos sido llamados para predicar, y el único miedo que vamos a tener es que Dios no esté satisfecho con nosotros. Es que Dios, el día que nos presentemos delante de Él, diga: yo no sé quién eres tú. Pero si yo iba todos los días al culto, pero si yo ofrendé, no sé, no te conozco. Es más, aquí no está ni tu nombre en la lista. Hemos sido llamados. ¿Y qué necesitamos para ser instrumento en la mano de Dios? Reconocer nuestra incapacidad y tener el deseo de cambiar y de ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Usted quiere ser un instrumento en las manos de Dios? Sea un instrumento en las manos de Dios. Sea un instrumento en las manos de Dios con su actitud, con su vida. Sea un instrumento en las manos de Dios con su conversación. Sea un instrumento en las manos de Dios con su testimonio. Sea un instrumento en las manos de Dios con su paciencia. Sea un instrumento en las manos de Dios como esa persona que ama a las personas y que no guarda rencor. Sea un instrumento en las manos de Dios como esa persona que colabora en su casa. Sea un instrumento en las manos de Dios como esa persona que es muy comprensiva. Seamos todos instrumentos en las manos de Dios y llevemos con nuestra propia vida el mensaje del Dios viviente. Y usted verá que tendremos muchas satisfacciones, pero para eso hemos sido llamados, para predicar el Evangelio a toda criatura. Dios, yo bendigo a estas personas, Señor, que se han reunido hoy, a mis hermanos. Bendigo a las personas que escuchan este mensaje y que ven este mensaje por los medios electrónicos. Dios, todos necesitamos reconocer que sin ti no somos nada, que lo único que nos da valor es la presencia tuya en nuestra vida, y que tú pagaste el precio más grande por cada uno de nosotros, que fue tu vida misma. Pero no basta con reconocer que somos, Señor Jesús, pecadores. Hay que tener el deseo de ser diferentes, Señor. Hay que tener el deseo de que tú nos limpies. Y gracias por haber enviado a Jesucristo a morir para que nosotros fuéramos limpios, fuéramos perdonados. Señor, pero hay que también atender el llamado, Dios. Tú estás constantemente expresando: ¿quién quiere hablar de mi palabra? Y que en nuestro corazón nazca el deseo, Señor, de ser el testimonio vivo de lo que tú eres, de lo que tú dices, de tu palabra, de tu evangelio. Y que podamos compartirlo de muchas maneras con las personas que están cerca de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser esos instrumentos, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos, aunque a nuestra mente no pueda caber la posibilidad de que lo seamos, como posiblemente pensabas Saulo. Pero tú estabas viendo más allá de lo que era Saulo en ese momento, y sé que tú estás viendo más allá de lo que somos ahora cada uno de nosotros. Y tú estás dispuesto, Señor, a respaldarnos cada día de nuestra vida. Solamente falta que nosotros también estemos dispuestos a ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos. Permítenos gozar y disfrutar este privilegio tan grande, Señor. En el nombre bendito de Jesús, te adoramos y te glorificamos. Amén y amén.